Egunon, eta eskerrik asko urgentziazko prentzaurreko honetara hurbiltzearen. Gaurkoan espero ez genuen albiste bat ematera etorri gara, eta albiste da luzeetan benzeno piko oso altuak arnasten ari garela. Izan ere, azken urtean, usaintzaren jatorria ezagutzeko azterketa bat egiten ari gara, Tecnalia enpresarekin, eta gobernua sartu ginenetik gutxira, nunca biztanle eskariaren haiek eskatutakoa guri olako paso bat emotea, enkarga egin zen, estudio, eta jarri ginen lanean ezagutzeko usaintzaren jatorria. Ikerketa hau martxa jarri genuen eta urte osoan zehar Tecnalia enpresa egon da ikerketa egiten. Horregatik, urtebeteko ikerketaren ostean, hori dela 2 egun, teknikaria etorri zen, emaitzak motera, eta beste partido politikoen aurrien eta bebai plataformaren representantuen aurrean, emaitzak horien emon ziren. Usaintzarrak Jurretako lurretatik datoz. Eta gure sorpresa izan da eta usain kaltegarriak oso altuak neurtu dituztela. Como decía, y para que quede claro, el técnico de Tecnalia que vino a hacernos la presentación en la comisión de Lurralde ante todos los partidos políticos que conformamos la corporación y ante un representante de la plataforma de la calidad del aire que invitamos a esa reunión, nos dijo que los malos olores vienen del noroeste u oeste de Durango exactamente y obligatoriamente de Iurreta. Y lo más importante y preocupante es que no solo son malos olores, sino que serán picos altísimos de benceno, que es un componente cancerígeno. Como ahora explicará el técnico de medio ambiente del ayuntamiento, son valores gravísimos, lo que nos hace reafirmarnos en lo que durante muchos años, demasiados años, tanto los ayuntamientos de Durango y Iurreta como el gobierno vasco han estado mirando para otro lado. Es increíble que solamente en un año que llevamos gobernando en este ayuntamiento hemos tenido que sacar a la luz un hecho tan grave, mientras que el resto de las instituciones han estado mirando a la luna. Kaixo, egunon eta eskerrik asko etortzeagatik. Como ha comentado Ima, esta situación ya viene de lejos, desgraciadamente viene de lejos, concretamente desde el 2017, cuando en esta misma sala, ya cuando estábamos en la oposición, presentamos mociones, preguntas sistemáticamente sobre esta realidad, sobre esta situación. Como todas y todas sabemos, en Durango tenemos momentos con picos de alta contaminación, y es lo que se ha venido denunciando estos 3 años, no solo los partidos que estamos en la oposición, sino cientos de vecinos y vecinas de Durango, de una aldea, que se constituyeron en una plataforma de la calidad del aire. Fueron todos estos vecinos y vecinas los que han estado insistiendo, los que han estado preguntando, los que han estado, por así decir, metiendo presión para que se hiciera algo con este problema tan grave. Desde el gobierno vasco no se hizo nada. Para más simple, porque no se ha hecho nada, no es que no se enteró, sino el gobierno vasco también. Durango se volvió a presentar una moción en 2018 que salió adelante, pese al rechazo del Partido Nacionalista y pese al rechazo del Partido Socialista. Esa moción se presentó en el Parlamento Vasco y fue rechazada también por el Partido Nacionalista Vasco y por el Partido Socialista, en el que se les instaba a poner medidas correctoras, a hacer todas las investigaciones que hicieran falta y por lo menos que el Medio Ambiente y el Departamento de Salud tuvieran contacto para preservar la salud de la ciudadanía de Durango. No se hizo nada.
que a veces consejera de Medio Ambiente vino a esta misma sala a decirnos, aquí vengo con las noticias, que las mediciones del agua ratificaban la buena calidad del aire en Durango. Esta era la información que nos llegaba. Nosotros cuestionamos esto porque disponíamos de información y de datos en el que cuestionamos. Y al día siguiente volvían a decir, se estaban diciendo cosas que no eran verídicas. El gobierno vasco tilda de lamentable el hecho de que se estén cuestionando los datos. Pues hoy podemos decir, desgraciadamente, que teníamos razón, que la ciudadanía del Durango, que los partidos que estamos en la oposición, que la plataforma tenía razón, que la situación no es que es mala, sino que es peor, es más preocupante de lo que pensábamos. Como bien explicará Aitor, cuando, ya comentaría, cuando el viento viene del noroeste, junto al mal olor en Durango se han detectado picos de benceno de hasta 700 microgramos por metro cúbico, cuando la Organización Mundial de la Salud, la OMS, establece que la media anual tiene que ser de 5. Estamos hablando de que el benceno es cancerígeno. Y tenemos benceno, tolueno, estileno, entre otros. Y eso es lo que llamaban buena calidad del aire. Sí es cierto que no todos los días tenemos viento del noreste, pero según palabras textuales de los profesionales, de los técnicos de Tecnalia, un estudio que ha pagado el Ayuntamiento de Durango y un estudio que es lo que exigimos en su día también al gobierno vasco, nunca habían visto unos niveles tan elevados y que eran incluso superiores a los niveles que se recogen emitidos por Zabalgarbi, la Incineradora de Vizcaya. Además, han hecho hincapié y han insistido que al igual que nos pasaba a nosotros cuando estábamos registrando en su día los PM2.5, en los momentos, en los picos altos, los medidores del gobierno vasco de benceno paran. Y lo que conlleva a que no se registre y que a los técnicos de Tecnalia no les haya servido para contrastar esta situación. Desgraciadamente y casualmente otra vez, en los momentos de los picos, los medidores fallan. Vuelvo a repetir, muy a nuestro pesar y desgraciadamente el tiempo nos ha dado la razón y han sido más de 3 años perdidos para combatir una situación tan grave. Ha dado la razón a todos esos vecinos y vecinas que se estaban quejando y se les llamaba alarmistas. Hoy en día es una situación grave y es una noticia lamentable que estemos así y no se haya hecho nada. Voy a pasar la palabra a Aitor, que va a explicar un poco ese informe que ha hecho Tecnalia y voy a repetir que lo ha pagado el Ayuntamiento de Durango. Este informe se está exigiendo desde hace 3 años desde la oposición. Bueno, me voy a referir un poco a explicar el estudio. El estudio es un estudio de contaminación atmosférica y de estratigrafía, pues es muy técnico y muy complejo de analizar por la ciudadanía. Entonces voy a tratar de que se entienda lo mejor posible. Primeramente, estamos hablando de olor. El olor es una percepción de estímulo olfativo que cada persona tiene unos estímulos diferentes a otras y por eso cuando abordamos este estudio nos era difícil un poco también hasta catalogar el olor. Teníamos quejas del año 2018, verano de 2018, donde nos hablaban de olor putrefacto, olor hasta cebolla, síntomas de mareos, vómitos, náuseas, pero nadie sabía describir exactamente el olor, ¿no? Cada uno es muy subjetivo el olor. Entonces planteamos realizar un estudio de la situación en Durango. Los olores generalmente vienen motivados o vienen originados por compuestos químicos o la mezcla de los mismos. Pueden ser azucarados, pueden ser compuestos orgánicos volátiles, nitrogenados, etc. Pero nos centramos sobre todo en los compuestos orgánicos volátiles. ¿Por qué? Por su amplitud o su gran abanico de contaminantes, como veremos luego, hemos analizado muchos compuestos, y sobre todo por la tipología de procesos industriales en los que estamos, no solo en Durango, sino en todo el Tecnalia, ¿no? Nos encontramos también con otro problema a la hora de abordar el estudio, que es la falta de legislación básica. No hay legislación en cuanto a ello, no ya a nivel de Euskadi, a nivel estatal y a nivel
capos, pero muy poco. Entonces, una cuestión difícil de abordar. El objetivo principal se basaba en dar respuesta a todas estas quejas que estábamos recibiendo, sobre todo ese verano del 2018, como he dicho. Olores pues, sintomáticos para la población, numerosas quejas y denuncias. Creo que no encontrábamos un poco la motivación de ellos, ¿no? O el origen. Planteamos a la corporación en su día elaborar un estudio de identificación de olores y para poder definir desde Durango si el problema estaba en nuestras propias empresas realizadas en Durango o habría que disponer de un plan un poco más visto a la Durango. Realizamos el estudio en dos fases. Uno se trataba de realizar un inventario de focos de olor, qué procesos industriales pueden originar esos procesos, esos focos de olor, y caracterizar después los episodios de olor con la colaboración de la ciudadanía. En cuanto a la fase 1, no solo nos ceñimos a Durango, sino que nos ceñimos a todo Durango. Disponemos a través de las autorizaciones sanitarias integradas de información pública de 65 focos industriales en Durangaldea. Se analizó toda la documentación técnica respecto a ellos, sus fuentes de emisión, etc. Y ahí tenemos todas las empresas industriales, incluidas gasolineras, tintorerías o porque emiten solventes también. El periodo en el que se llevó a cabo el muestreo de la fase 2, que tiene que ver con la caracterización del olor, se llevó a cabo entre octubre del 2019 y marzo del 2020, justo hasta el inicio del estado de alarma, y por ello pues dábamos un poco por finalizado el muestreo, pues, porque los procesos productivos industriales pues caían radicalmente, ¿no? Además, teníamos los datos de la estación de medición de Durango, del gobierno vasco, con lo cual cruzábamos los datos con lo que íbamos a luego analizar. Y solicitamos la colaboración de la ciudadanía, que en este caso colaboraron 11 vecinos y vecinas de Durango, de diferentes puntos, y que se les explicó el proyecto y se les explicó, bueno, ya sabían en el examen qué tipo de olores estábamos buscando. Estábamos buscando esos olores que producían mareos o esos síntomas que antes te dije. Se tomaron datos meteorológicos diarios, vientos, precipitaciones, temperaturas, humedad, etc. Y durante ese periodo, octubre a marzo, recibimos 40 avisos. No todos los avisos tenían que ver con este olor característico, algunos tenían que ver con olores que ya conocemos de fundición o de papelera en Durango, pero de esos 40 avisos nos quedamos con los que tenían que ver con los olores que explicaba. Y de todas las muestras que se tomaron, sensores que se tocaron en Durango, se analizaron 172 compuestos orgánicos volátiles. Esta cifra es una cifra muy importante. Hay pocos estudios que analicen tantos compuestos y quiero poner un poco en valor de ello. Todo ello fue analizado a través de BioE, la Fundación de Innovación e Investigación Sanitaria de Salud Pública. Es una fundación, un laboratorio totalmente acreditado en INAC y muy valorado en Euskadi y a nivel nacional también. Al final de todo el estudio, que como he dicho es muy técnico, ¿cuáles son las conclusiones que nos ofrece Tecnalia y que estamos presentando a la Comisión? El estudio deja claro que el origen de los vientos, cuando se dan estos episodios, es de oeste-noroeste, en la dirección de las flechas amarillas, y el origen principalmente por la velocidad de vientos y bueno, el análisis técnico se sitúa en Yurreta.
cuanto a la siguiente conclusión, diríamos que en estos episodios lo que vemos son niveles muy altos, muy elevados y correlacionados entre sí de benceno, tolueno o estireno. Hay diferentes mediciones. Aquí he remarcado el 4 de octubre, el 2 de diciembre y el 20 de febrero. Los dos primeros se sitúan los sensores en Durango. Como veis, siempre hay una correlación entre el benceno, el tolueno y el estireno. Cuando sube el benceno, sube en la misma proporción el tolueno o el estireno. La tercera medición se hizo ya en Yurreta. Fuimos un poco un sistema bastante innovador que nos presentó Tecnalia. Fuimos cerrando el radio de acción y ya en febrero nos situábamos que el origen podía estar en Yurreta y por eso se colocó un mostrador en Yurreta. En esa tercera medición, que son niveles algo más bajos, la correlación sigue siendo la misma. Benceno, tolueno y estireno. Como vemos, el 2 de diciembre, el 4 de octubre también nos podríamos quedar con ellos, pero el 2 de diciembre es muy vistoso porque los niveles llegan a ser de 700 microgramos por metro cúbico. El 4 de octubre se situaban en torno a 100 microgramos de metro cúbico de benceno, que ya son cifras muy elevadas, pero el dato de 700 nos ha producido no solo sorpresa, sino una honda preocupación. La normativa, en cuanto a estos contaminantes, solo establece un límite para el benceno, no así para el tolueno o el estireno, pero a nivel de contaminación urbana, solo para el benceno. Y establece un límite que es la media anual, como ha dicho Julián, que se sitúa la media en 5 microgramos por metro cúbico. En 2019, en Durango, la media anual se situó en 0,58. Es decir, si fuéramos a la normativa, estaríamos cumpliendo. Pero ¿qué pasa? Que el estudio deja claro que llegamos a unos picos muy preocupantes para la salud pública, porque ante estos niveles pues, se producen los síntomas que ya nos habían hecho llegar a los ciudadanos: mareos, vómitos, jaquecas, no dejar dormir o picor en garganta y ojos. El posible origen de todo ello se puede dar sobre todo en procesos de combustión, de procesos industriales. Y dejar claro el informe que el origen se situaría en esta zona de aquí, que tiene que ver con aquellas empresas situadas al otro lado de la variante y en el municipio de Yurreta. Decir que se colocaron sensores también en Amorebieta, por saber si todavía el origen podía estar más allí, y el estudio de Tecnalia deja claro que no puede venir ya de Amorebieta. ¿Y cómo sería esto? El análisis técnico. Esto se sitúa después de la variante, en el terreno de Yurreta, hasta un poco más allí de la papelera. O sea, desde la variante hasta más allá de la papelera. Sí. La siguiente pregunta podría ser y podemos saber qué empresa es o bueno, eso ya es bastante más complejo porque se puede dar una mezcla de contaminantes de diferentes orígenes y ya habría que ir a situar sensores en salidas, en chimeneas o ya habría que hacer un estudio más específico. Pero sí queda claro que el origen se sitúa en esa zona. Creo recordar que sí hubo un estudio anterior del gobierno vasco que también hablaba, ¿no?, de benceno, que se había detectado benceno en
por la zona de Tavira, me suena o algo así. Bueno, oraindik ez dugu bukatu, gero egongo da galderaren momentua. Ni bakarrik esatea egoera oso kezkagarria dela. Haizea nondik nora jotzen duen arabera benzeno, tolueno eta estireno mailak asko igortzen direla, eta hau kezkagarria da. Egoera honen aurrean ez gara geldituko geldirik, hori dela eta datozen egunetan airearen kalitate maila osatuko dugu, eta azterketaren emaitzak helaraziko diegu, bai Eusko Jaurlaritzako ingurumen sailari, bai Jurretako udalari, eskatuko diegu bilera, eta bilera horietan helaraziko diegu txostena, eta elkar lanien aritzeko eta arazoari irtenbidea emoteko eskatuko diegu. Hoi, badakigu nondik etortzen diren usain txarrak, eta ez bakarrik usainak, bai elemento kanzerigeno horiek. Hoi, lana tokatzen zaie, bai Eusko Jaurlaritzari, bere kompetentzia da, eta Jurretako udalari tokatzen zaie jarraitzea lanean haizie eta arnasten dugun kalitatezko haizea ona izatea danontzan. Hau osasun kontua da, eta kontu horietan ezin da eztabaida politikoetan sartu. Horregatik eskatuko diegu haien ardura hartzea eta erabakiak danon artean hartzea, hau konponbide bat emoteko. Bueno, como ha dicho Ima, este es un tema que no solo como equipo de gobierno, sino como durangueses y duranguesas nos tiene enormemente preocupados. Es un tema de salud pública y en los próximos días sí queremos convocar la mesa de la calidad del aire y pedir sendas reuniones a lo que es el Departamento de Medio Ambiente o el Gobierno vasco y el Ayuntamiento de Jurreta para poner este problema sobre la mesa y poner toda la energía y todos los medios necesarios para resolverlo. Vuelvo a repetir que es un tema de salud pública, tiene que ser una prioridad para todos y para todas y dejar a un lado disputas partidistas o políticas. Lo que hemos dicho siempre es un tema que nos tiene que vertebrar independientemente del partido que seamos, esto nos afecta a todos por igual y ya ha quedado demostrado que esto es cancerígeno, que esto no es algo inocuo. Este estudio ha sido un paso adelante para que nos ubique, para que nos concrete lo que siempre hemos querido, información. Es la información lo que nos da los diagnósticos y a través de eso es donde se puede poner las medidas correctoras. Y estamos ya dispuestos para sentarnos, a hablar y poner esas medidas. Pero tiene que ser ya. Ya no vale mirar hacia otro lado, ya no valen excusas de decir que esto es perfecto. Vuelvo a repetir e insistir, este equipo de gobierno y durante ese momento estamos enormemente preocupados y le vamos a dar una prioridad absoluta a que se resuelva de una vez. Eskerrik asko. Hoy edukitzen dauz galderak, bai, zabaltzen da momentu hori. Bai. Momentu batean esan duzula, muga batez ez, media nolak ez dakit posti programa momentu publikoko hori zer da munduko osasun erakundean arautzen duena edo legeak arautzen duena zer da momentu bat ez gara bat? Bueno, hori Europa mailan arautzen da ETB bitartez eta gero estatu mailan gure herrian be Real Dekretu baten bidez. Dekretua da 2011-2011koa, relativa a la calidad del aire, eta bertan arautzen da bertzenako limite. Aitor, lo que he comentado un poco antes, en su día se hizo algún muestreo, algún tema de veneno o un estudio que detectó algo, ¿no? Sí, justo antes de entrar en este estudio, a solicitud del Ayuntamiento, el Gobierno vasco
picos de benceno elevados, no tan elevados como estos. Seguramente puede tener la situación o la ubicación de aquella unidad móvil, y dieron esos picos. No se abordó ya el tema del origen tanto. Bueno, se trabajó con Funbari en ciertos procesos industriales y con Funsan para modificarlos. Esas modificaciones ya se dieron y ahora estamos contando con este programa de estudio. Esta que Tecnalia komentatu dizuten, Euskal Herriko geografia kontutarako ez dakit Durangaldea edo Durango ditugu eta kasu honetan legokeen zen mailatan. Gorengo maila batean, beste baremo batzuk gehiago gorago, ez dakit nola gaude. Gora txarra bada bereziki eskualde honetan. Bueno, tener inicio duguna da, onelako nivelak edo onelako maila beltzenoan, ez dutela ikusi beste edo no. Tecnalia da enpresa bat honetan, nahiko maila handiko enpresa, esango genuke, dedikatzen da bai halako ikerketak egitera eta bai enpresen vigilancia ambiental esaten den programak eta eramatera, inspekzioak egiten dituzte prozesu industrialetan eta beraien ezagupena honetan handia da. Vale, incluso komentatu izaten, etorri zenean aurkezpen egitera, neurketa hauek, limite hauek, ziren lemote salbadapar remindez. Salbadaparrikoak, baina altuago aliez, hori bai, piko horiek emoten direnean. Los otros dos componentes no hay ningún trasero, ¿no? Con el que No hay legislación específica en contaminación atmosférica urbana sobre ello. ¿Pero tienen consecuencias sobre la salud o...? Sí. Todo compuesto orgánico volátil en niveles elevados tiene consecuencias en la salud. ¿Cuántas veces se ha superado, por ejemplo, un índice, en el caso del benceno, que supere lo permitido en el día? ¿Cuánto es lo permitido en el día? La legislación lo único que indica es la media anual. Entonces estamos hablando aquí de niveles puntuales de mediciones de 15 minutos. El ciudadano, desde que nos daba aviso, automáticamente se ponía a muestrear el sensor y medía, tomaba muestras de 15 minutos. En esos 15 minutos se han llegado a 700 microgramos. Siempre que ha habido esos avisos, ¿se han producido estos niveles altos? No siempre. En la mayoría de avisos que tenían que ver con vientos noroeste y con estas sintomatologías, sí. Avisos hubo 40, ¿no? 40. Les comento que no todos tenían que ver con... No todos. Creo que unos 19 así tenían que ver con esto. Con el viento noroeste y en todos esos casos sí que ha habido... Sí. ¿Y se repartían esos? O sea, que llegaba a todas las partes del Durango o hay alguna parte en especial que reciba esos años? En general en todo Durango, pero sobre todo en el centro. Sobre todo porque las corrientes del valle, ahí en el centro se juntan las de Mañaria con el viento noroeste que nos venía, entonces ahí se produce una especie de tranquilización todavía más del viento, con lo cual la concentración puede elevarse más, ¿no? De hecho, hemos tenido situaciones en las que teníamos nosotros niveles de contaminación superiores a Iurreta, y eso lo explica muy bien el informe, que se debe sobre todo a los vientos, a las velocidades de vientos y sobre todo a las alturas de los contaminantes. En el momento que sale un contaminante de una chimenea o lo que sea, coge una altura, el viento lo traslada
y al reducirse la velocidad, pues digamos que cae ese contaminante. ¿Se ha estudiado distintos municipios de la Mesa? ¿Todos los municipios de la Mesa? Nosotros hemos analizado Durango. se han analizado todas las empresas de Durango, sus contaminantes, etc. Sí, yo creo que hay que entender, como decía ella, se hizo un estudio primeramente sobre partículas, que se encargó a Eusko Jaurlaritzak, y que ya dio unos, que había benceno, unas emisiones de benceno. Ahí se aplicaron unas medidas correctoras en las dos jurisdicciones de Durango, pero esto era algo diferente, era algo que iba relacionado con esos olores que se estaban detectando y nosotros era en la búsqueda de la procedencia de esos malos olores y en esa búsqueda se encargó este estudio y se colaboró con esas personas que solían hacer llamadas al ayuntamiento quejándose de esas malos olores. Entonces se pidió su colaboración, que cuando ellos detectaban ese mal olor, entonces se ponía en marcha la detección con los tubos de ensayo, entiendo mejor cómo era realmente el estudio, se iba detectando tanto la procedencia como la procedencia de dónde venían esos malos olores, si eran de Durango o de alguna zona limítrofe, y qué había en el ambiente para producir ese mal olor. Entonces, claro, nosotros hemos hecho el estudio en Durango. Ese estudio lo que nos fue llevando en ese periodo de tiempo que empezó ya lo que es la segunda parte con la colaboración de la ciudadanía en octubre, nos fue llevando poco a poco hacia Iurreta. Entonces es cuando se fueron colocando ya allí y se fue descartando que en otras zonas de Durango proviniese el mal olor o bien de otros pueblos limítrofes o de zonas de Durango. Según nos fuimos acercando a Iurreta se fue viendo que venía de allí el mal olor y venía de allí ese aire con esas partículas. Por eso el estudio es contundente y que pueda venir de Iurreta y Eusko Jaurlaritzak, que es quien tiene la competencia, quienes tienen que hacer el estudio en su zona para ver de dónde procede esas partículas, qué empresa está haciendo esas emisiones y quién está contaminando Durango y Durangaldea. Durango ha hecho su trabajo, nosotros vamos a decir que somos las víctimas de esta situación y ahora lo que tenemos que, desde luego, lo tenemos muy claro en este equipo de gobierno, exigir al gobierno vasco que cumpla con su competencia, que es quien tiene la competencia en calidad del aire, y a Iurreta que mínimamente haga el mismo trabajo que ha hecho Durango, que vea de dónde provienen esas partículas, esas emisiones y que haga y que tome pues las medidas que tenga que tomar. Nosotros estaremos ahí. Este gobierno va a estar ahí para trabajar con ellos en lo que sea necesario, pero desde luego quienes tienen que ahora dar el paso es el Ayuntamiento de Iurreta y el gobierno vasco. ¿El estudio cuánto tiempo ha durado?